Buenos días, espero que estén todos muy bien. Luis, muchas gracias por la presentación y gracias Conchita por la invitación. Y bien, como ya mencionó aquí nuestro compañero Luis, esta charla tiene como objetivo principal introducir a grosso modo el trabajo doctoral ejecutado por un servidor en el Departamento Social de Computación aquí en CICESE y que tiene como objetivo principal la generación de redes que preserven la privacidad mediante la implementación de cifrados homomórficos. ¿Ok? Y bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Es preciso mencionar que ese trabajo de investigación se ejecuta sobre un entorno en la nube. Esas soluciones de la nube han estado generando soluciones cada vez y más específicas. Partimos de software como un servicio, plataformas como un servicio, a soluciones cada vez más y más específicas como Machine Learning as a Service. E incluso ya se habla de soluciones como predicciones como un servicio encriptado, donde se busca que un usuario convencional tenga la posibilidad de ejecutar de manera remota, de manera flexible y escalable, soluciones de aprendizaje de máquina para hacer predicciones bajo demanda. ¿Ok? De esta forma, nuestro trabajo de investigación se ejecuta en esta intersección de dos grandes áreas. Por una parte, queremos procesar mediante modelos sofisticados de aprendizaje de máquina información confidencial para poder extraer valor de mi información, para poder extraer jugo de este conjunto de datos que estoy proporcionando al modelo cognitivo. Pero por otra parte, quiero protegerla mediante criptografía. Quiero que nadie tenga esta información, nadie que pueda alterarla, duplicarla, robarla, alterarla en cualquier naturaleza. Entonces, por una parte, quiero procesarla mediante modelos de aprendizaje de máquina, pero tampoco quiero que nadie tenga acceso a esta información. Entonces, nosotros nos posicionamos en esta intersección de estas dos grandes líneas de investigación bien importantes. ¿Qué sucede con las criptografías actuales? Cuando hablamos de encriptación, hablamos de codificación de información sensible para proteger esta información sensible. Entonces, esta criptografía, estas codificaciones de información confidencial, permiten proteger información almacenada. Yo la encripto, la almaceno en una nube, en un servidor remoto, y nadie puede acceder a esta información sensible. También puedo transmitirla codificada, puedo codificarla, transmitirla por una red segura o no segura, sin riesgo de pérdida de información sensible. Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo quiero procesarla? Quiero hacer búsquedas, procesamiento, clasificaciones, predicciones, análisis de esta información confidencial. Requiere un proceso de encriptación, por lo que cuando yo decripto para procesar, en este lapso donde estoy decriptando para procesar, dejo acceso total a la nube, al servidor remoto que tenga a mi información sensible. De esta forma, técnicas que preservan la privacidad han surgido como un elemento clave en el cómputo en la nube, permitiendo a usuarios tradicionales, convencionales, poder preservar el procesamiento de su privacidad, de su procesamiento de información sensible sin divulgar información confidencial. Este escenario me parece bastante ilustrativo, ya que permite visualizar problemáticas de privacidad de Machine Learning as a Service. Aquí pensemos que tenemos secuenciado nuestro ADN. Y la pregunta que quiero que todos analicemos es: ¿qué hago con esta cadena genética? Si yo le pregunto a un experto en data science, él me dirá muy seguramente que se lo comparta. Si yo se lo comparto, él me dará el diagnóstico de patologías, de múltiples patologías, y obtendrá una gran cantidad de valor de esta información sensible. Pero ¿qué sucede si yo le pregunto a un experto en privacidad? Él muy seguramente me dirá que lo esconda, lo borre o lo almacene en un lugar muy seguro. Porque si esta cadena genética llega a un tercero malicioso, yo y parcialmente mis terceros más cercanos, mis hijos, mis padres, mis hermanos, estamos en problemas de privacidad severos. Y podemos pensar ejemplos de este ejemplo ilustrativo con datos médicos, datos financieros, datos comportamentales, datos genómicos, datos farmacéuticos. Cualquier dominio que maneje información sensible puede verse beneficiado por las técnicas que preservan la privacidad.
Y la pregunta con la cual quiero basar este trabajo de esta plática es, ¿podríamos delegar el procesamiento de datos confidenciales sin dar acceso como tal a ellos? Y como respuesta a este cuestionamiento nace Homomorphic Encryption. ¿Qué es Homomorphic Encryption? Cifrados homomórficos. Es una familia de criptosistemas que permite el procesamiento sobre información encriptada, sin un proceso de manejo de claves secretas y sin un proceso de decriptación. En ese sentido, un usuario podría delegar a una nube, a un tercero remoto, el procesamiento, clasificación, búsqueda, análisis de información confidencial sin riesgo de divulgación de información sensible. Aquí ilustramos el comportamiento de este proceso, de ese ciclo de vida de los datos, con un enfoque convencional. Un usuario tendría que codificar esta información, transmitirla codificada y poder decriptarla para poder procesarla. Y en este lapso se pierde esa privacidad. Con Homomorphic Encryption, yo, usuario convencional, encripto esta información, la transmito encriptada y la proceso encriptada. Después, el usuario puede recuperar esta información y solamente decriptarla de manera local. Un homomorfismo formalmente es una transformación que preserva la estructura. Es decir, sean dos grupos cerrados bajo esta operación, dos grupos cerrados bajo la operación respectiva, el grupo G y el grupo H. ¿Qué significa ser cerrado? Cerrado significa que si tengo dos elementos que pertenecen al grupo G y hago una operación que pertenece a este grupo, el tercer elemento resultante también pertenecerá al grupo G. Tengo una función que mapea un elemento del grupo G a un elemento del grupo H, donde puedo mapear los elementos X y Z a elementos F de X hasta F de Z. El objetivo del homomorfismo es identificar una transformación que preserve esta estructura. Es decir, yo puedo operar X sobre Y obteniendo un Z en el grupo G y que sea equivalente a procesar F de X por F de Y obteniendo un F de Z. Dado que Z es igual a X veces Y, esta propiedad corresponde a la definición formal de un homomorfismo, donde la operación de H puede ser diferente a la operación de G. Cuando hablamos de grupos, cuando hablamos de anillos, cuando hablamos de espacios algebraicos abstractos, un grupo puede definir cualquier conjunto de elementos, geometría, aritméticos, numéricos, cualquier matrices, cualquier grupo de elementos que estén cerrados bajo esta operación en específico. Por lo que esta operación puede ser diferente a la operación de G. ¿Sí? En nuestro contexto, un homomorfismo es una transformación que preserva la estructura para hacer un mapeo de un plain text space, de un espacio de textos sin codificar, a un espacio de textos codificado, un ciphertext space. Entonces, si yo opero sobre el ciphertext space, se verá reflejado después de decriptación sobre el plain text space. Y como ejemplo de este comportamiento, pensemos un anillo de los enteros y el anillo polinomial. ¿Sí? Si yo opero sobre los polinomios o opero sobre enteros, es equivalente en términos de esta operación en particular, de la suma. Aquí vemos que Alice, un usuario convencional, tiene un conjunto de datos denominados como X y una clave secreta. Alice encripta su información X, que es una información sensible para ella, con una clave pública, la cual se genera a partir de una clave secreta. Esta clave pública se puede divulgar sin ninguna problemática de riesgo de privacidad. Esta codificación de X, alguien la envía a un servidor remoto honesto pero curioso. Es importante porque este servidor honesto pero curioso es honesto en el sentido de que no pretende alterar mi procesamiento de los datos, pero es curioso en el sentido, en el contexto de que pretende alterar o pretende checar o revisar mi información confidencial a fin de extraer algún tipo de información sensible. Posteriormente, el servidor honesto pero curioso computa una función también enviada por Alice, que puede ser un modelo de aprendizaje de máquina, en este caso redes neuronales, redes de logística, árboles de decisiones,
máquina de soporte vectorial, cualquier tipo de modelo con ciertas limitantes. Más adelante vamos a ver en qué consisten estas limitantes. Y evalúa la función, en este caso un modelo, sobre la codificación de X sobre la clave pública. Y obtiene la codificación de la función computada sobre X. Posteriormente, Ali recupera este conjunto de datos encriptados y puede recuperar con su clave secreta el conjunto, la función computada sobre X. Aquí dos cosas importantes. Alice logró su cometido, computó f sobre x. El servidor, honesto pero curioso, hizo el proceso de clasificación, de procesamiento, de cómputo, sin saber realmente qué es lo que estaba procesando y aún así lo hizo adecuadamente. Aquí un punto también importante es que delegar el poder de mi cómputo implica que me cueste menos a mí encriptar f de x y encriptar f de x que yo mismo computar f sobre x. Ok, en la manera de resumen, hasta aquí, hasta Homomorphic Encryption, partimos de un mensaje. Hacemos un escalamiento o una codificación previa para pasar mi mensaje, que en este caso son enteros, números de precisión fija, números reales, a un plaintext space. Y posteriormente hago una encriptación mediante las claves secretas, claves públicas, al ciphertext space. Opero sobre este espacio y posteriormente hago el proceso inverso para recuperar el mensaje original. Parámetros de seguridad. Aquí me gustaría recalcar para que quede claro. En el campo de Homomorphic Encryption sobre números de precisión fija, trabajamos sobre un esquema llamado CKKS, que permite operar sobre números de precisión fija. Entonces, tomamos como plaintext space un anillo polinomial con coeficientes módulo un número t, que se recomienda que sea un número primo, y un ciphertext space, que corresponde al anillo polinomial con coeficientes, con polinomios de más grado n con coeficientes módulo q. Es decir, al hacer aritmética modular sobre un elemento q para codificar mi conjunto de datos en el ciphertext space, es preciso mencionar que este valor de q va a denotar la cantidad de elementos que puedo soportar en mi codificación. Si mi valor a codificar sobrepasa este valor q, no podríamos hacer una operación modular eficiente, ejecutarla de manera eficiente, y por lo tanto no podríamos regresar o decriptar para pasar el plaintext space de manera adecuada. Y se perdería esa codificación si el valor a encriptar sobrepasa el valor de q. Por lo tanto, se recomienda que esta q sea lo suficientemente larga, grande, como para soportar la cantidad de elementos que busco codificar. Limitantes de Homomorphic Encryption. Aquí incluyo tres principales. La principal, la más importante, es que solamente soporta sumas y productos. Y cuando hablamos de modelos de aprendizaje de máquina como redes neuronales, etcétera, hablamos de operaciones más allá de sumas y productos. Hablamos de operaciones de división, de comparación, de detección de signos, máximos, mínimos, inversas, entre otras. Entonces se ve limitado este procesamiento de modelos cognitivos con Homomorphic Encryption. Otra limitante relevante en esta área es que cuando yo estoy operando sobre textos encriptados, esta codificación contiene un ruido asociado. Y cuando yo hago la sumatoria o los productos sobre elementos encriptados, estoy operando sobre los ruidos. Entonces, cada suma homomórfica suma los ruidos asociados y cada producto homomórfico multiplica estos ruidos asociados. Por lo que esta noción de ruido es elemental, dado que limita la cantidad de operaciones que podemos efectuar sobre información encriptada. Y bueno, también implica nociones como bootstrapping o key switching, que son nociones implementadas en el estado del arte para poder manejar este ruido de manera adecuada. Es decir, refrescarlo internamente como para permitir mayor cantidad de operaciones homomórficas dentro de nuestra codificación. Taxonomía de Homomorphic Encryption. Aquí incluyo dos potenciales taxonomías, dependiendo tanto de la cantidad de operaciones homomórficas que soportan como el tipo de dato que manejan. La primera de ellas, un esquema parcialmente homomórfico, soportará solamente sumas o productos. Un esquema algo homomórfico soportará una cierta cantidad de operaciones dependiendo la generación de ruido que busquemos operar sobre sumas y productos. Y un esquema completamente homomórfico soportará solamente una cantidad arbitraria de sumas y productos a costa de un alto costo computacional.
mediante técnicas como bootstrapping y key switching. O bien, clasificarlas mediante el tipo de datos que manejan, como datos lógicos, datos enteros o datos de precisión fija. Cuando hablamos de datos sobre las redes neuronales, se busca trabajar sobre datos reales, datos complejos. Entonces, nosotros trabajamos específicamente sobre estos números de precisión fija. Aquí me gustaría aclarar que estamos hablando de un área de investigación naciente, donde apenas en el 2011 se propone el primer esquema completamente homórfica por un equipo de Stanford. En 2016 se propone la primera red neuronal que preserve la privacidad con homomorphic encryption por un equipo de Microsoft Research. Y en 2019 se propone por primera vez un esquema homomórfico que trabaja sobre números de precisión fija, permitiendo el procesamiento de modelos cognitivos de redes neuronales y su variante RNS. Y en los últimos 2 años, 22, 23, hemos visto aplicaciones industriales, aplicaciones reales, que buscan implementar homomorphic encryption como parte de sus soluciones de privacidad en sus aplicaciones reales, industriales. Y un ejemplo de ello es IBM, que ya implementa homomorphic encryption como un servicio, y Microsoft Research, que implementó homomorphic encryption para el manejo de sus contraseñas en Microsoft Edge. A partir de la aparición del primer esquema completamente homomórfico, el interés por parte de la academia y por parte de la industria incrementó de manera significativa. Y vimos gran cantidad de contribuciones buscando optimizar tanto los esquemas homomórficos como su aplicación hacia la industria, hacia el mundo real. Y vemos artículos o soluciones pensadas para implementar homomorphic encryption en genómica, vehículos autónomos, biometría, ciudades inteligentes, blockchain, salud, big data, machine learning, donde el principal interés viene de que homomorphic encryption es una herramienta ante una era postcuántica, dado que no se conoce un algoritmo eficiente que mediante el algoritmo de Shor pueda romper el esquema de aprendizaje con errores con anillos eh, basados sobre retículos, sobre látices. Mi trabajo de investigación específicamente se reduce a la construcción, diseño e implementación de redes neuronales que preserven la privacidad mediante homomorphic encryption. Es decir, buscamos generar un modelo cognitivo de redes neuronales que permita clasificar, predecir o procesar información sensible de manera no interactiva y a ciegas, donde una red de un servidor remoto pueda clasificar información confidencial sin saber realmente qué es lo que está procesando y aún así ejecutarlo de manera eficiente y adecuada. ¿Dónde está el reto? El reto consiste, como ustedes se pueden imaginar, en computar homórficamente cada neurona en cada capa del modelo cognitivo. Cada neurona tradicional ejecuta dos operaciones elementales. Por una parte ejecuta una suma ponderada, que es un producto puntos, son sumas y productos, aquí no hay problema, entre pesos sinápticos y entradas. Sin embargo, ejecuta una activación no lineal, que corresponde a, por ejemplo, ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, switch. Son activaciones no lineales que implican más allá de sumas y productos, por lo que el estado del arte se ha enfocado a aproximarlo mediante polinomios de bajo grado. ¿Por qué de bajo grado? Porque recordemos que menor grado del polinomio, menor cantidad de ruido y por tanto menor complejidad. Y un polinomio es compatible con esas soluciones de homomorphic encryption. Ok, entonces una neurona homomórfica se denota por un producto punto más un sesgo, donde la activación no lineal corresponde a una aproximación polinómica de bajo grado, que aproxima una activación como ReLU, sigmoide, tangente hiperbólica, etc. Entonces, la tarea de generar un modelo de esta naturaleza se reduce a poder generar una comparación homomórfica. Es decir, generar una comparación homomórfica podríamos generar una ReLU homomórfica, a un máximo homomórfico, a un mínimo homomórfico. Y este problema se remonta al problema de los millonarios de Yao. Yao proponía un problema donde dos millonarios querían comparar su riqueza, sus montos,
sin divulgar o sí, sí, sin mostrar su riqueza como tal. Entonces, Alice codificaba su información, su riqueza, Bob codificaba también su riqueza, y mediante el problema de los bienes de ellos se buscaba una solución que permitiera comparar las riquezas de ambos individuos sin que el otro supiera cuánto tiene el otro. ¿Okay? Específicamente en nuestro campo, la tarea de comparar homomórficamente elementos depende directamente del esquema que estemos trabajando, ¿sí? Es lo mismo trabajar sobre enteros que sobre números de precisión fija. Sobre los enteros hay soluciones como un interpolante de Lagrange o el uso de características posicionales con un teorema de residuo chino para hacer conversiones y hacer una comparación bit a bit. Entonces, o trabajamos sobre enteros en un espacio finito discreto reducido con un espacio característica reducible, podríamos hacer una comparación homomórfica bit a bit de manera exacta, muy precisa, pero a un alto costo computacional. Por esta razón, en el campo de números de precisión fija, que es un espacio mayor de búsqueda, el estado del arte se ha enfocado a aproximar la función signo y utilizar equivalencias con la función de comparación, con la función relo y con la función máximo para habilitar una comparación homomórfica. Entonces, a manera de recapitulación, si yo logro aproximar la función signo eficientemente y a bajo nivel de grado, podría generar una rel homomórfica o una máxima homomórfica para max pooling. Y por ende podría generar una neurona homomórfica y por ende podría generar una red que preserve la privacidad con homomorphic encryption. Y la función signo es una función discontinua en x igual a 0. Dos intervalos son considerados con respecto a un epsilon. Y hay que tener en cuenta factores como grado del polinomio, intervalo a aproximar, los coeficientes, su precisión y el error de aproximación. El estado del arte en esta línea, en este dominio, a partir de la aparición de CryptoNets en 2016 por parte de Microsoft Research, ha generado múltiples soluciones, buscando optimizar tanto la latencia, que es el tiempo necesario para procesar una sola instancia, una sola imagen, y la precisión del modelo cognitivo que preserve la privacidad. Es decir, aquí la meta sería lograr una precisión similar o equivalente o igual a un modelo no seguro con una latencia aceptable en términos computacionales. Y aquí también un punto importante es que el estado del arte se ha enfocado a trabajar sobre datasets de reducción reducida, esto con respecto a ImageNet o a datasets del estado del arte en Deep Learning. Esto por la complejidad que implica el manejo del ruido asociado en cada texto encriptado. En esta tabla vemos diferentes alternativas que usa el estado del arte para aproximar la función de activación no lineal en cada neurona homomórfica y vemos que hay alternativas bien trabajadas en teoría de la aproximación como 3 de Taylor, mínimos cuadrados, minimax, Newton para búsqueda de raíces, composición de polinomios minimax, entre otros. Ellos argumentan en artículos recientes que se requieren grados muy altos, arriba de 27, 15, para poder aproximar la función relo eficientemente y poder lograr una precisión equivalente a una función relo. Entonces, ellos argumentan que se requieren grados manejo de ruido mucho, bootstrapping, key switching para manejar este ruido y permitir que un modelo preentrenado pueda utilizar una activación polinómica. La tarea de evaluar un modelo de esta naturaleza consiste, como ya mencionamos, ejecutar una suma ponderada eficiente y una activación no lineal polinómica. Por otra parte, el entrenamiento es una tarea mucho más compleja. Si de por sí entrenar una red neuronal ya es complejo sobre plaintext, hacerlo sobre ciphertext lo complica un tanto o mucho más. Según la DARPA, entrenar una red de 7 capas que tarda alrededor de una hora en un CPU convencional, tarda alrededor de un año entrenarla con homomorphic encryption. Por tanto, el estado del arte en homomorphic encryption ha buscado otras alternativas. Por una parte, utilizar aceleración por hardware, GPUs, FPGAs, ASIC, entre otros, o utilizar técnicas alternativas como cómputo multipartita, aprendizaje federalizado, privacidad diferencial, a fin de ejecutar de manera segura este refrescamiento de ruido de manera local.
Sin embargo, el estado del arte, la práctica actual es usar modelos preentrenados, es decir, entrenar sobre plaintext y probar sobre ciphertext. Aquí nos dimos a la tarea, esto lo pasé de manera breve, mm, probar diferentes enfoques de comparación homomórfica a fin de identificar a qué nivel es importante optimizar esta comparación homomórfica y qué distancia en complejidad tiene una comparación no homomórfica contra una comparativa homomórfica. Analizamos diferentes enfoques del estado del arte y vimos que una aproximación por búsqueda de raíces como Newton-Raphson, Newton-Schulz permiten comparar homórficamente dos elementos de manera eficiente. Sin embargo, sigue siendo muy complejo con respecto a utilizar plaintext en el plaintext space. Es arriba de 200 veces más complejo que utilizar plaintext. De esta forma, es preciso recalcar en este punto que pequeñas mejoras en comparaciones homomórficas, tanto en complejidad, tanto como en precisión, son pasos gigantescos hacia una red que preserve la privacidad con homomorphic encryption, dado que esta comparación requiere ser optimizada a fin de ser aplicable. ¿Okay? Nos dimos a la tarea también de comparar el error de aproximación cerca del valor de cero, la continuidad, y vemos precisamente que este error incrementa conforme nos acercamos a la discontinuidad con x igual a cero. Por lo que una tarea aquí fue evaluar un epsilon óptimo que permita un trade-off aceptable entre la precisión de la aproximación a la función signo con respecto a la precisión que esta aproximación genera para un modelo cognitivo. Porque recordemos que si incrementamos este epsilon, ok, la precisión va a ser aceptable, sin embargo, el intervalo se va a reducir y por tanto permitiríamos menor cantidad de entradas a ReLU en nuestra neurona homomórfica. Aquí el objetivo es precisamente un trade-off aceptable entre dos objetivos en conflicto. Por una parte, la complejidad computacional que implica este procesamiento homomórfico y por otra parte, el error de aproximación de la comparativa con respecto a la función signo. Nuestra propuesta, como parte de mi trabajo doctoral, proponemos activaciones autoaprendidas, SLAFs. Estas activaciones autoaprendidas, autoentrenables, consisten en la generación de activaciones con una forma funcional que permitan a la red aprender coeficientes en conjunto con su conjunto de pesos sinápticos. Es decir, una neurona homomórfica compuesta por una activación polinómica, como vemos en este slide, la definimos con una forma polinómica, una forma funcional, donde los coeficientes del polinomio se entrenan junto con los pesos sinápticos del modelo cognitivo. A sub 0, A sub 1 hasta A sub n se entrena en conjunto con los pesos sinápticos del modelo de redes neuronales. Y proponemos establecemos la viabilidad biológica de esta propuesta partiendo de que si un modelo cognitivo artificial hace referencia a busca imitar el comportamiento de una red biológica en una red humana, donde la sinapsis se ve imitada o se ve emulada por parte de una neurona de maculopits, una neurona artificial, donde mayor cantidad de neuronas, mayor cantidad de aprendizaje. Otro concepto importante en una red biológica consiste en esta capacidad fisiológica llamada plasticidad cerebral, que permite a una red biológica no solamente aprender con respecto a un conjunto de datos dados, sino que también permite aprender o adaptarse a nuevas formas de conocimiento, adaptarse a nuevas formas de aprender. Por tanto, SLAF, nuestra propuesta hace referencia a una analogía a la plasticidad cerebral, donde nuestros modelos no solamente permiten aprender con relación a un conjunto de datos dado mediante sinapsis, sino que también permiten aprender nuevas activaciones que le permitirán generar sus propias salidas en cada neurona homomórfica. Proponemos dos variantes, SLAF con pesos inicializados como 0 y SLAP-B, que utiliza una base polinomial para mayor estabilidad y convergencia. Utilizamos aquí un ejemplo, utilizamos una composición de minimax, partimos de esta aproximación polinómica precomputada, tomamos estos coeficientes y a partir de ellos entrenamos nuestras SLAP-B. Establecimos la debilidad teórica mediante este teorema propuesto. Un modelo de redes neuronales mediante SLAF
puede aproximar cualquier función de activación continua f, dado que su dominio de entrada está acotado, con cualquier grado de error deseado en función del grado de SLAF. Y para probarlo, básicamente definimos que si una red, de acuerdo con el teorema de Ornick, una red neuronal de al menos una capa densa puede aproximar cualquier función continua en un intervalo acotado con respecto a una norma en específico, podemos aproximar mediante una red un polinomio, que es una función continua. Y por otra parte, de acuerdo al teorema de Weierstrass, si existe un polinomio que puede aproximar cualquier función continua en un intervalo acotado, podemos aproximar mediante polinomios una activación continua, en este caso ReLU sigmoid. Por tanto, si existe una red que puede aproximar un polinomio y un polinomio que puede aproximar una activación continua, SLAP permite aproximar una activación continua y por tanto es teóricamente factible. A manera de ilustrar el comportamiento de SLAP y SLAP-B, probamos sobre diferentes arquitecturas. Aquí incluso solamente incluí una instancia a fin de ilustrar el comportamiento de SLAP y SLAP-B. Probamos SLAP sobre el conjunto de datos MNIST y una cita importante aquí que quiero recalcar es que si MNIST es un dataset sencillo comparado contra un ImageNet o el estado del arte en Deep Learning, es un benchmark estándar para tareas de inferencia homomórfica. Probamos arquitecturas distintas y aquí inclusivamente incluye una instancia a fin de ejemplificar este comportamiento. Tomamos la arquitectura propuesta por CryptoNets, que es una arquitectura de dos convoluciones, dos capas densas y dos capas de pooling. Entrenamos con esta configuración de hiperparámetros, utilizando k-mean para las convoluciones sin ningún dropout, por 30 épocas, con un base 64, utilizar una regla de un ciclo para incrementar el learning rate hasta un cierto grado y luego disminuirlo, stochastic descent con aumento 0.9, y obtuvimos una precisión de prueba usando plaintext y con ReLU de 99.38%, ¿okay? Con esta red para MNIST, usando ReLU y usando plaintext. Otra propiedad importante de esta red que implementamos es utilizamos una batch normalization antes de cada activación. Esto con el fin de poder acotar las entradas a la activación polinómica y por tanto acotar las entradas a la aproximación polinomial y aproximarle a un intervalo más reducido. Proponemos un reenfoque de reentrenamiento donde entrenamos para aprender espacios sinápticos, posteriormente congelamos espacios sinápticos, reemplazamos ReLU con SLAP y finalmente reentrenamos para aprender estos SLAPs. Denotamos con la letra R el uso de SLAP y SLAP-B para un modelo de reentrenamiento. Para el caso específico de SLAP-B con reentrenamiento, recolectamos las entradas a ReLU y calculamos en el intervalo de -b a b esta aproximación a la función signo, donde B denota la norma suprema de estas activaciones en ReLU. Usamos esta equivalencia con la función signo para generar una ReLU homomórfica, como se muestra en este slide. Vemos aquí aproximaciones a signo y aproximaciones a la función ReLU. Para el caso específico de polinomios de Chebyshev, minimax, que son ortogonales números 1, 1, usamos esta propiedad para extender este intervalo a un intervalo simétrico de -b a b. Otro punto importante que implementamos para este modelo en específico es colapsamos capas adyacentes lineales. Si sabemos que la combinación de capa lineal es una capa lineal, podemos colapsarlos, estas 5 capas dentro de una única capa densa en nuestro modelo cognitivo. Y bien, a manera de conclusiones, resultados obtenidos para esta arquitectura en específico, obtuvimos que para evaluar nuestro modelo sobre plaintext space, o de entradas plaintext, usando un grado igual a 3, podemos obtener la misma precisión con SLAP con reentrenamiento mediante polinomios Chebyshev, la misma precisión que una activación ReLU sobre plaintext. Es decir, con un grado igual a 3 podemos igualar el comportamiento de una ReLU no homomórfica, una ReLU no polinomial. Por otra parte, en el espacio de ciphertext de textos encriptados, demostramos que nuestras variantes SLAP, SLAP-R, SLAP-B
permiten una mejor precisión en términos de accuracy con respecto al estado del arte, con respecto a arquitecturas de esta misma dimensión, de esta misma naturaleza en homomorphic encryption. Y una pregunta natural aquí podría ser, ok, si tu SLAB-B con R funciona adecuadamente sobre redes neuronales homomórficas, ¿por qué no solamente utilizar la base polinomial y plasmarla y posicionarla en cada neurona? Hicimos estas pruebas y la mejora con SLAB-B a no usar SLAB-B y solamente la base polinomial es del 34.1% aproximadamente. Y bueno, a manera de aquí de conclusiones, observamos que el comportamiento eficiente por parte de SLAB y SLAB-B en homomorphic encryption sobre redes neuronales se debió a la generación de SLAB-B y el uso de buenas prácticas como el uso de normalización por baches, el utilizar un one cycle, utilizar colapso de capas adyacentes lineales, entre otras propiedades implementadas. En este equipo de trabajo dirigido por el doctor Andrei Chernik en el departamento de ciencia de la computación aquí en el laboratorio de cómputo paralelo, trabajamos en diferentes líneas. Una de ellas es la que presenté en estos slides, en esta charla, pero también trabajamos sobre diferentes modelos o tareas. Entre ellos podemos mencionar relaciones logísticas con homomorphic encryption con una variante de RNS, en su variante RNS, mediante homomorphic encryption, homomorphic comparison con técnicas de mejores aproximaciones con diferentes normas, SLABs, SLAB-Bs, y estamos trabajando también en la generación de modelos entrenados homomórficamente que permiten preservar la privacidad de manera eficiente. Y bien, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Si tienes alguna pregunta, con todo gusto la discutimos. Gracias. Bien, gracias. Me parece bien interesante la presentación. Bernardo, te puedo hacer una pregunta, pero más dirigida bueno, como estabas realizando los experimentos, dijiste que lo estás realizando en la nube. Ajá, es la idea, trabajarlo sobre un entorno remoto, Ah, sí, una infraestructura remota. ya lo han desarrollado o están todavía por desarrollar. Tenemos aquí por parte de Paralab, aquí el laboratorio, tenemos un servidor aquí en telemática. Entonces ahí montamos experimentos, los corremos ahí mismo y ejecutamos todo en ese servidor Ah, ok, pero remoto. la nube está montada en ese servidor. Sí, sí, sí. ¿Y Hasta ahora quieres, sí. este, quieres platicar un poquito más sobre de la arquitectura que están usando y cómo lo están conectando y demás? A ver, ¿Es puro SSH o es...? aquí tengo un slide donde incluyo las propiedades Ujú. específicas del servidor. Déjame ver dónde está. Este es un servidor, es una instancia Ubuntu. Este servidor es de Intel con estas propiedades. Tenemos alrededor de... Aquí no incluyo los núcleos. Parece que son 32 No, pero bueno, núcleos. si le sé, yo te hacía más de la arquitectura de la nube como tal. Sí, sí, cómo lo habían montado. Si tenían, no sé, un MLflow, si ¿qué utilizaban para desplegar todo Pues la nube? es una Digo, implementación muy ajá. trivial. Solamente mandamos la implementación en Python y la ejecutamos de manera remota en el servidor mediante SSH Ah, ok, sí, y conexión sí, SH. sí, todo Ah, ok, ok. SSH. No, porque vi al principio que tenías, hablabas de SaaS y esto, y pensé que era que tenían montado ya todo No, todo una eso es. infraestructura. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Bien, bueno, con el presente vamos a darle un reconocimiento al máster Luis Bernardo Pulido por la charla que ha impartido ahora, es decir, hoy, con el título Preservando la privacidad en el procesamiento de redes neuronales mediante encriptación mórfica. Este reconocimiento va firmado por el profesor Gilberto López Mariscal, que es el coordinador del posgrado,